Algo de comer genial, la excusa es perfecta para celebrar. Va a venir genial, la excusa es perfecta para celebrar. Pruebas del lugar, la excusa es perfecta, ya va a comenzar. Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Excusa es Perfecta, una producción de Sinopsis Contenido, en un lugar paradisíaco. De nuevo, hoy me salgo de cocinar. Así que, bueno, lo que estamos visitando, un lugar que está de la segunda usina, o del puente de la segunda usina, a 6 kilómetros. Y siguiendo las indicaciones, cruzamos 5 vados, y los contamos bien, y llegamos a este lugar, Jardín de Monsalvo. ¿Invitado por quién? Por Lorena y por Carlos. ¿Cómo surgió este proyecto Jardín de Monsalvo? Lo hemos recorrido y realmente, incluso aprendí cosas, lo de la estatina, Sí. eso me quedó tallado en el cerebro. No Sí, nunca más. sí, porque bueno, en realidad nosotros lo que hicimos acá fue buscar un sitio, yo en mi caso particular, y a ella que le gusta un sitio natural, un sitio que reúna las condiciones para poder seguir cultivando lo que nos gustaba, que son los frutos rojos. Y bueno, después de mucho buscar y mucho trabajar, encontramos este lugar, trajimos aquí las plantas de frambuesa del sur, comenzamos una pequeña plantación. En principio vendíamos la fruta Villa General Belgrano, a la gente que le daba valor agregado, hacía dulces, y bueno, y después surgió la posibilidad, yo le comento un día a ella es muy buena cocinera, entonces le digo, ¿por qué no haces vos los dulces? En lugar de vender la fruta y que lo haga otro. Así fue, ella comenzó a hacer los dulces, obviamente rescatando recetas tradicionales de gente que por ahí no lo hace de forma normal al dulce, sino que le da otro tipo de sentido. Y comenzamos a elaborar dulces de frambuesa, de blackberry y de los frutales que tenemos acá en el sitio. Después de eso, cuando la gente venía a comprar los dulces, ella les hacía un pan casero, les daba de probar un pan casero con el dulce, entonces la gente nos dice, ¿por qué ya que dan el dulce con el pan casero lo ponen en una mesa y que nosotros nos podamos quedar a tomar un té aquí? Una cosa fue trayendo a la otra y abrimos un salón de té muy particular, muy acotado, una cosa muy chica que podemos atender solamente nosotros, pero la verdad que le da un poco de sentido al lugar porque a través de esa mesa y de ese té la gente conoce el sitio y conoce cuál es nuestra idea del lugar, a qué nos dedicamos realmente y de la forma en que vivimos. Este es un campo autosustentable que tiene energía solar, eólica, tiene su propia agua, su propia energía. No vivimos 100% de forma autosustentable porque hay algunas variables que no podemos controlar, como el gas, por ejemplo. Acá es muy difícil hacer un biodigestor, entonces bueno, pero sí vivimos casi 80-90% de manera autosustentable. La gente conoce ese estilo de vida, la gente se interesa por esa forma de vida, se da cuenta de que hay otra forma de cultivar, de vivir, de lograr el sustento diario, de cómo extraer el agua, de cómo cultivar en un bancal profundo, por ejemplo, que fue lo que fuimos a ver recién, métodos de cultivo diferentes, con poco espacio, y lo que nosotros hicimos fue adaptarnos fundamentalmente al lugar. Nosotros somos invitados a este sitio. Al ser invitados debemos incorporarnos de manera paulatina, entender el sitio, convivir con el sitio respetando su ritmo. Acá el equilibrio es fundamental. Nosotros vivimos rodeados de un monte nativo muy virgen, donde solamente han entrado animales, acá no se ha hecho agricultura, y eso nos permite tener una visión de cómo deberían y cómo eran las sierras en el pasado y cómo deberían ser en el futuro, por lo menos para lograr que ese equilibrio se mantenga. ¿Por qué es importante? Porque nuestra vida, nuestra subsistencia en este planeta depende mucho de ello. Entonces, nosotros creemos que esta forma de vivir, que hemos elegido con ella, es una forma de vivir que nos brinda salud, que nos brinda bienestar, pero siempre entendiendo que somos invitados en el sitio. Nosotros no invadimos, sino que respetamos absolutamente el lugar donde estamos. Invitados de privilegio. Exactamente, invitados Ahora, de privilegio. por ejemplo, decía la tierra que nunca tuvo expuesta a ningún tipo de producto agroquímico.
¿Cuál es la diferencia con lo otro, por ejemplo? Primeramente lo que habría que entender es que la Tierra en sí misma es un laboratorio que ningún científico, ni ningún bioquímico, ni ningún biólogo pudo todavía descifrar. Los mecanismos por los cuales se produce el humus, por ejemplo, de cómo se produce la fertilidad del suelo, el ciclo del nitrógeno y un montón de cosas más que hacen a la vida de la planta y a los seres humanos, porque estamos totalmente interrelacionados con eso, dependen de un mecanismo muy finito, muy dinámico, que hay que entender. Entonces, ¿qué significa vivir en un lugar que nunca ha sido disturbado ni nunca ha sido intervenido por la agricultura convencional? Significa entender que esos ciclos deben ser respetados absolutamente y de que de esa manera nosotros vamos a poder obtener del lugar muchísimos más beneficios con menos intervenciones. Yo le doy un ejemplo. Nosotros tenemos zanahorias criadas salvajemente en un lugar donde nosotros desechábamos escombros. Yo hice una selección de semillas, pusimos plantas de zanahoria silvestre que no daban rizoma con una planta de zanahoria común por un cruzamiento natural. Nosotros hoy tenemos en esa zona de escombros zanahorias de forma natural, que nadie las cultiva, que solamente se regeneran, cae la semilla, crecen sola. Y de esa forma tenemos muchas plantas más. Zanahoria, borraja, que es una verdura sucedánea de la selga y de la espinaca, mucho más nutritiva. Pero además nosotros acá hemos descubierto algo que es importantísimo y hemos centrado muchos talleres en eso también. Las malezas comestibles. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con las malezas que crecen salvajemente en un lugar como este? En un lugar donde hay intervención de la agricultura convencional, donde hay agroquímico, donde hay herbicida, la maleza es tratada como un enemigo. Acá la maleza es tratada como un amigo, parte del ecosistema, y que además nos puede dar un beneficio culinario, absolutamente. Eso daría para una charla posterior, pero nosotros la cerraja, el llantén, el nabo silvestre, el videns. El videns es una planta que la gente odia porque a uno se le clavan los pantalones, porque tiene esa forma de reproducirse, que uno camina y se empieza la flechilla, la odia, y sin embargo tiene muchísimas propiedades culinarias y medicinales. En Cuba ya se patentó un medicamento para la úlcera gástrica con el videns. Y acá nosotros lo tratamos como una maleza enemiga. Totalmente enemiga. Simplemente porque nos molestan las flechillas que se nos clavan. Entonces es muy buena para la gastritis, es muy buena para la úlcera, pero además se puede consumir, no tanto en crudo porque resulta poco pesada, pero sí se puede consumir, pero se puede hervir y hacer mucha comida con eso. Y acá crece de manera exponencial, se ha diseminado por todos lados. ¿Por qué? El videns no es una planta nativa, no es una maleza nativa, no es parte del sitio. Hay muchísima como planta exótica y hay otras plantas más que han venido a recuperar el sitio que se ha perdido por algunas que se han perdido, que son nativas. Entonces, el videns se llama recuperador de suelo, porque hay un lugar donde está totalmente intervenido, donde se ha echado herbicida, donde no crece nada, que es lo primero que crece el videns. Detrás del videns viene todo lo demás. ¿Pero crece naturalmente? Naturalmente. Ah, miércoles. Naturalmente. ¿Por qué? Porque hay un pájaro que engancha la semilla y la lleva al sitio, porque hay un perro que engancha la semilla. Si usted mira al perro acá que está echado, va a encontrar un montón de semillas incorporadas en su pelaje. Él va caminando por ahí, la semilla cae y germina. Es maravilloso eso. Entonces, si uno empieza a entender esos mecanismos, claro, si uno empieza a entender esos mecanismos, y además el valor agregado de que es una planta comestible y medicinal, es maravilloso. Pero solamente, o sea, nosotros no decimos que eso no puede ocurrir en un lugar y no se pueda modificar. Ejemplos sobran, como el de la mandinga, por ejemplo. Uno puede volver a lo tradicional, uno puede volver a recuperar los sitios que están disturbados, ¿sí? Tener este tipo de beneficios con estas malezas, entre comillas, ¿sí? Que para nosotros no son malezas. Y bueno, y uno lo va a ver diariamente, porque esto es muy dinámico, el clima va cambiando, ya hay cosas que han observado ustedes en la recorrida que se están produciendo que a nosotros nos llaman la atención. Entonces, nuevas malezas van apareciendo, nuevas plantas van apareciendo y a la vez vamos descubriendo, pues yo estoy estudiando, muchas de las plantas nativas que crecen por aquí, por doquier, muy comestibles que tienen mucha más proteína, mucho más hierro y mucha más vitamina C que cualquier planta que uno pueda consumir o comprar en la verdulería. Ahora, decías, por ejemplo, son autosustentables en 80-90%. Y decías que Lorena es buena cocinera. ¿Qué es lo que cocinas, Lorena? Wow,
cocinar para nosotros de todo. No, pero En porque cuan- acá lo que hemos visto, la variedad que hay. Sí, y en realidad de todo. Nosotros comemos de todo, desde un plato tradicional como un guiso, sopas, salteados, tartas. Depende de lo que vaya a recolectar o lo que se tenga ganas de comer, se hace. El Videns, por ejemplo, se hierve y se puede hacer tranquilamente con otras verduras, una linda tarta o una tortilla. Después está la quina también, que se puede hacer en revuelto para acompañamiento o sola. Así que de todo, no hay un límite en cocina. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención que no vi ni una gallina. No, no tenemos animales, pero sí consumimos, sí. Lo que pasa es que nuestros vecinos sí tienen animales criados a campo y esos son los que consumimos. Pollos, gallinas, huevos, O huevos. de esos mismos pollos. O sea que eso estaría dentro de ese 10% Sí. que no es Claro, pero sustentable. claro, lo que hay que entender, esto es una visión muy particular mía, ¿no? Lo que la gente tiene que entender que no es lo mismo un animal criado en un feedlot que un animal criado A a monte. Obviamente que ese animal criado a monte y ese animal criado a feedlot tiene algunas aplicaciones, le aplican inyecciones, tiene algún aspecto contaminante en su carne, pero un animal criado a monte y criado de forma natural, su carne es mucho más sana. Nosotros tenemos casos acá de gente que ha muerto de 95 años consumiendo solamente la carne de acá del sitio. Había un hombre que vivía aquí en el monte que se alimentaba de carne de puchero, hueso y grasa solamente todos los días, esa era su alimentación, y no tenía un gramo de colesterol. Entonces yo tengo una visión completamente diferente a la medicina tradicional con respecto al colesterol y a una serie de cuestiones, pero es una visión muy particular. Y yo digo que si uno consumiera esta carne, estos pollos, estos huevos, no tendría por qué preocuparse por el colesterol. El colesterol tiene una función dentro del cuerpo, según lo que yo he estudiado y lo que he visto, y se dispara porque no se está utilizando ese colesterol para lo que debería funcionar en el cuerpo. Sí, la célula necesita cierta cantidad de grasa. Sí. Bueno, nosotros, en parte la vitamina D se crea o se hace por la interacción del sol sobre una molécula de colesterol en la piel. Entonces muchas veces, al haberse perdido muchos minerales que consumíamos antes con los vegetales, que se cultivaban de forma natural, y al estar deficientes de esos minerales, tenemos una deficiencia de magnesio y de un montón de minerales más por no saber alimentarnos, ¿sí? Y por haberse perdido esos minerales de los vegetales. En el suelo muy cultivado ya no existe magnesio. Antes lo consumíamos con una lechuga, con lo que sea consumíamos magnesio, ahora no. Esos déficits nutricionales de esos minerales en particular producen un desbalance en el cuerpo. Esa es mi visión, ¿eh? Yo no soy médico, yo simplemente lo he estudiado y lo he practicado en mi cuerpo y en mi caso en particular, que toda la vida tuve colesterol alto, prácticamente desde la adolescencia que tengo colesterol alto. Y yo viví con el miedo del colesterol alto hasta que empecé a estudiar y a entender el colesterol y todo ese tipo de cosas, lo que es un animal criado a monte, lo que es un vegetal consumido de manera orgánica, un montón de cosas. Entonces yo digo, bueno, que si hay un balance mineral dentro del cuerpo, no debería dispararse ninguna de esas variables. Eso es lo que yo pienso, ¿sí? Si vos sabés que el tema del colesterol, cuando a mí me operan, el problema supuestamente es colesterol. Y hay un aspecto genético también, donde hay antecedentes en mi familia, del lado de mi mamá, donde mueren del corazón, y jóvenes. Y después el tema del colesterol me pusieron límites. Entonces el total tiene que ser 150, el bueno no puede ser menos de 40, y el malo creo que no más de 80. Está bien. Después, andando encuentro, por otro lado, donde hay otra escuela de colesterol, que dice que si vos no tenés el total más de 300, esos médicos no te recetan ningún tipo de medicamento. Lo único que se fijan que el colesterol bueno sea mayor a 65. Por eso, y a mí me han puesto 150, No, y claro, lo tengo el último análisis de sangre, claro, está en 151. claro. O sea que, si vos ves el tema del análisis de sangre, como no como grasa, las triglicéridos están en 34, creo. O sea, prácticamente no tengo grasa en la sangre. Claro. Por eso, con esta temperatura tengo frío. Claro. Bueno, pero lo que pasa que, por eso yo digo que es paradigmático, porque la nueva medicina, la medicina integrativa, lo que dice, mire dónde derivó la conversación, ¿no? Estamos hablando un poco de medicina, pero tiene un poco que ver Claro, con lo que usted tiene hablábamos de los plantas animales. medicinales, las cosas Claro, que escuché tenemos recién. plantas medicinales. Bueno, la nueva medicina lo que postula es que, por ejemplo, el principal sustrato de la mitocondria, que es la planta energética de la célula,
que antes se pensaba que era la glucosa, el principal sustrato hoy para la medicina esta integrativa es la grasa. Entonces, Sí, nada que ver. cuando a uno le dicen que se le disparan los triglicéridos, se le dispara el colesterol, y uno se asombra y empieza a eliminar esa disparada con estatinas, sabiendo que esas estatinas tienen un efecto colateral como todos los remedios, como por ejemplo la eliminación, como yo le decía recién, de la coenzima Q10, ahora se está viendo de otra manera. Entonces, yo leo mucho y veo muchos videos de médicos integrativos que dicen, nosotros somos los abogados del colesterol. Nosotros venimos, nosotros venimos a explicar, de alguna manera las bondades del colesterol, para qué está en el organismo, porque para algo lo que se genera, que uno no debe preocuparse de la manera que se preocupa por el colesterol y sí debe preocuparse por la vitamina D, por ejemplo, y por las deficiencias de magnesio y de tantos otros minerales. Porque, ¿qué pasa? Un ejemplo clásico y terminamos con el tema de la medicina. El magnesio y el calcio son antagonistas dentro de la célula. Cuando hay una deficiencia de magnesio, ¿qué ocurre con el antagonista, con el calcio? Se dispara. Ese calcio que se dispara por una deficiencia de magnesio va a parar a cualquier lado, no se está metabolizando, entonces eso produce un montón de problemas, entre otros problemas la osteoporosis. Hoy se sabe, porque ya la medicina integrativa lo dice, que la osteoporosis no es un problema de déficit de calcio, sino que es un problema de déficit de magnesio y de vitamina D. Pero a los médicos les cuesta ver eso. No, porque lo de la vitamina D, sí, me acuerdo, porque al poco tiempo que me operaron, me dijeron, dice, si no tomo un poco más de sol, dice, la falta de vitamina D va a ser peor que el problema que tuviste el corazón. Sí, es fundamental. Porque hay un médico colombiano que habla de la fotosíntesis humana. ¿Sí? Y él trata un montón de enfermedades de esa manera, tratando al cuerpo humano como si fuera un vegetal, entre comillas, ¿no? Él dice que dentro de nuestro organismo la hemoglobina, que es una porfirina, interactúa, igual que los cloroplastos en los vegetales, con el sol. Es un cromóforo. La mitocondria lo mismo. Sí o sí debemos recibir luz del sol. Pero además es importante para los ritmos circadianos, ¿no? Los ritmos de sueño y vigilia. El sol es fundamental. Sí. El sol es fundamental. Una persona que está 2, 3 meses internado, o los astronautas que viajan al espacio, el problema más grave que tienen cuando regresan es la debilidad por falta de sol y de contacto con el suelo. Entonces, es importantísimo el sol, es importantísimo que nosotros tengamos contacto con la tierra descalzo, porque estamos permanentemente recibiendo electrones de carga positiva, que son los nocivos, y no recibimos los negativos de la tierra, que son los que nos equilibran. Entonces, dos cosas muy sencillas. Yo digo que la medicina a veces es mucho más simple de lo que uno piensa, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Yo digo, tocar el suelo descalzo 20 minutos tomando sol todos los días, yo no digo que sea la mejor medicina, porque también hay que resolver los problemas de estrés, que es la gran pandemia del siglo XX, ¿no? Si uno tiene... Nos reímos claro. abatidos por el estrés. Claro. Entonces, teniendo más o menos, manejando las situaciones de estrés y teniendo ese tipo de contacto con el suelo, tomando un poco de sol, obviamente que una vida sana, ¿no? Este médico que yo le comentaba recién, él dice, toda la vida, a usted que le gusta cocinar, debe saber, cuando uno va a la cocina corta una manzana y corta un limón, ¿no? Ah, claro, ¿viste? ¿Qué ocurre? Ahí tenemos un caso paradigmático. Y lo que hacía mi hermano, por ejemplo, tiene lo mismo que yo, corta, qué sé yo, un salamín y después corta una naranja. Claro. Y la naranja le saca toda la grasa. Bueno, ¿qué pasa con el limón y la manzana? ¿Qué pasa con el limón y la manzana? Los médicos integrativos proponen que la edad nuestra, la edad cronológica, la biológica, que son distintas, si fuera realmente el tiempo lo que nos envejece, todos deberíamos a los 60 años estar igual. Entonces, obviamente que lo que sucede es la oxidación, el estrés oxidativo. Cuando uno corta una manzana, Sí, se oxida inmediatamente en sí. contacto con el aire. Si uno corta un limón, no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque principalmente el limón tiene vitamina C, que es antioxidante. Entonces uno debe elegir, según este médico, ser un paciente manzana o un paciente limón. Una vida antioxidante. ¿Dónde están los antioxidantes? Los vegetales, la naturaleza. ¿Sí? ¿Y dónde están los prooxidantes? En lo que yo acabo de decir recién, la contaminación electromagnética, obviamente que las grasas, muchas de las grasas que consumimos, el estrés,
la falta de suplementación de muchos alimentos. Sí, José, cuando me operaron me dijeron, cada uno quiere saber las causas. Una me dijeron que es genética, esa creo que es más fácil identificarla por los antecedentes familiares. Y la otra el estrés, me dijeron. Claro. Después, cuando vuelvo al norte, había la que era pediatra de mi hija, tenía problemas de corazón, saben que me habían operado, y me preguntan, dice, ¿vos te das cuenta cuando estás bajo una situación de estrés? No, le digo. Es más, lo que yo pensé que era mejor una situación de estrés, me medía, viste, la tensión y está normal. Claro, lo que pasa que hay situaciones, usted lee una noticia mala en un periódico, o ve por internet una noticia mala. A usted en el momento no le produce nada. Pero esa información negativa Claro, viaja por el cerebro, sí. se almacena allí y el cerebro lo interpreta como un mini estrés. Esos mini estrés sumados generan un estrés mayor. Usted no lo sabe, pero se le Sí, está sí, produciendo. Es inconsciente. Entonces uno vive en un constante mini estrés. Ahora, que- por ejemplo, en este ambiente, porque estrés cero sería estar muerto. Pero acá, por ejemplo, ¿qué riesgo hay de vivir en un lugar así? No, Para ponerlo- Las preocupaciones pasan por otro lado, por si llovió, si no llovió, si va a caer una helada tardía o va a caer una helada temprana. Acá, pero o- justamente es es otro el nivel. contacto con la naturaleza. Eso se vive de otra manera. O sea, ya para vivir estresado realmente es porque uno tiene la cabeza en otro lado y no realmente viviendo el día a día y disfrutando de este lugar. Es no aprender a convivir con ellos, si no, no tendrías problemas. ¿Cuánto de hace que están acá? 21 años, O sea que- 21 años y medio. Entonces están totalmente adaptados al medio. Sí. Nos O sea- no nos resultó fácil, le vuelvo a repetir. Nosotros debimos entender que estamos de prestado, que nosotros somos los invitados al sitio. Al principio nos costó, porque ¿qué hace el ser humano cuando llega a un lugar como este? Lo primero que quiere hacer es modificar y controlar. Sí. Modificar y controlar, modificar y controlar. Nosotros entendimos que no debemos ni modificar ni controlar. Entenderlo. Debemos convivir y entender. Debemos convivir y entender. Desde ese punto de vista, las cosas se han ido armonizando solas. Hay cosas que deben ocurrir y cosas que ocurrieron sin que nosotros tengamos preparado ninguna plan de contingencia. Pero de esta manera uno puede vivir muchísimo mejor. Obviamente que el estrés acá, para nosotros es muy difícil vivir estresados porque a veces ni televisión miramos. Yo miro ella y algún programa de cocina, pero yo miro televisión 10, 15 minutos, a veces un noticiero, No, y me lo tenés abruma. que sacar. Sí, no lo Discutido tenés la que úlcera. sacar porque no podés vivir. me abruma. Entonces yo digo, uno acá puede vivir de otra manera, uno puede tener la mente más despejada. No significa que uno viva abstraído de lo que ocurre alrededor, No, ¿no? son cosas diferentes. De ninguna manera. Pero si uno quiere preservar la salud, como usted decía recién, y bien hablaba recién del tema de la genética, otro de los paradigmas actuales es que la epigenética viene a traernos la posibilidad de modificar la genética y de modificar los genes. ¿A través de qué? Del ambiente. El ambiente es fundamental. Del entorno que Entonces, uno forma. si para uno busca un vivir. entorno positivo como este, hasta eso puede hacer, modificar Bueno, la en realidad, genética. Nosotros como seres humanos somos resultado del medio ambiente en que vivimos. Sí, Ujú. sí. O sea que, hablando de... Yo tengo... nos hicimos amigos. Tiene un negocio chiquito, vende comidas veganas. Tipo, había agarrado cáncer en Estados Unidos, ni siquiera podía pagar el tratamiento. Y acá se están como 10 años y cambió la forma de alimentarse, la forma de vivir. Y el tipo me dice, para él está curado. Sí. No me Tiene cabe mucho ninguna que ver duda. el entorno, sí. No me cabe ninguna duda. Hay casos documentados de gente que solamente con cambiar de ambiente, sin haber tomado una pastilla, sin haber hecho quimio ni nada por el estilo, simplemente hay el caso de una española que dijo, bueno, me quedan 6 meses de vida. Se fue a vivir con la familia a la montaña de una manera completamente distinta, en un sitio como este, más o menos, y repentinamente cuando se fue a hacer los análisis, después de los 6 meses se había curado, simplemente con cambiar de ambiente. Vos sabés que yo tengo un amigo que vive en Córdoba, pero se jubiló y había heredado un pequeño campo en la Pampa de Pocho. Y uno que trabajaba con nosotros en aquella época, el mismo problema que yo, operado el corazón, tomaba medicamentos como para hacer dulce, se jubiló y se fue a vivir ahí a la Pampa de Pocho. No toma nada ahora. No, Y esto también hace como No. 10 años que vive. no, no, a mí no me cabe ninguna duda. Y es más,
recién hablábamos del tema de la agricultura intensiva, ¿no? Y hablábamos de un suelo enfermo, de un suelo muerto, sin microorganismos en el suelo, un suelo interdependiente de los agroquímicos. Bueno, lo mismo ocurre con el ser humano, a mi forma de ver. Entonces uno se hace adicto a los medicamentos, un medicamento trae al otro, porque cualquier dolencia, cualquier síntoma, lo primero que uno hace es correr detrás de un medicamento para que le calme esos síntomas, y la causa principal que produjo ese síntoma, que es una llamada de atención del cuerpo, no está curada, no está atendida. Entonces uno vive tomando Viupirá porque tiene una dolencia, o porque tiene una inflamación, o por lo que sea, pero ¿cuál es la causa de esa dolencia? Ahí está el problema. Carlos y Lorena, hacemos una pausa y continuamos en un par de minutos. Sí, Le vamos cómo a no. dar descanso a las cámaras y Sí, vamos a cómo tomar un no. trago de agua. Sí, ¿cómo? ¿No quieren tomar un ¿Puedo café? sacar? La fibra óptica de Riotel ya está aquí. Veamos qué simple es darle la bienvenida a la tecnología del futuro. La red de fibra óptica ya está cerca de tu hogar. Solo necesitamos conectar los dispositivos necesarios para que puedas disfrutar de ella. En principio, acordaremos el día de la instalación. El técnico te enseñará los equipos que va a instalar. Estudiará las condiciones de tu casa y tus necesidades. Así encontrará la mejor forma de colocar los equipos para que disfrutes de todos los servicios que necesites. Solo tendrá que llevar la fibra óptica desde el exterior hasta tu casa. Confirmará que la señal llegue correctamente, conectará el módem de fibra, que es el que convierte la señal óptica en eléctrica, el decodificador para televisión y, por último, dejará instalada la línea telefónica reutilizando la ya existente. Solo resta comprobar que todo funciona y cumple con los niveles de calidad exigidos. Y ya estará todo listo para que puedas disfrutar de la mejor velocidad del servicio de fibra óptica de Riotel. Modernízate y disfruta de la nueva conexión de fibra óptica de Riotel. Y volvemos. A la excusa es perfecta. Y sí, nos fuimos para el lado de la medicina, pero no es obra de la casualidad. Si nosotros como seres humanos somos resultado del medio ambiente, entonces en un medio ambiente sano, ¿viste? La vida tiende a ser más saludable. Sí, sí, sí. Los que vimos recién, no me acuerdo el nombre. Bancales profundos. Bancales profundos. Nunca Bueno, he visto eso en ninguna parte del mundo. Claro, el sistema de bancal profundo lo que pregona, esto es un invento de los chinos y de un inglés llamado Alan Chadwick y replicado por un americano, John Seymour, que ellos decían, que había que encontrar un método para poder cultivar muchas verduras en poco espacio. Cuando uno tenía acotado espacio, ¿cómo podía hacer para tener una mayor producción en ese sitio? Entonces ellos dicen, crean el método del bancal profundo, que básicamente es crear un lugar donde la tierra esté mullida, floja, esponjosa, con bastante humus y jamás pisar por encima. Ese sitio no se debe pisar jamás. ¿Qué produce eso? Que la tierra, al estar esponjosa, al estar mullida y al estar aireada,
las plantas tengan una tierra floja y la raíz se vaya de manera profunda y no lateralice. Entonces, en lugar de ir de manera horizontal, se va de manera vertical. Entonces, de esa forma se puede cultivar más verduras en menor espacio. Ese es el fundamento del bancal profundo. Y ellos decían que en un bancal de 6 metros por 1,5, ¿por qué 1,5? Porque uno debería de un lado del bancal poder llegar al otro sin necesidad de dar la vuelta. O sea, está bien. Exacto. Esto, ¿sí? Estirarse y poder llegar al otro lado del bancal sin necesidad de darle la vuelta. Entonces, de esa forma, al no pisar cerca del bancal y al resultar fácil el desmalezado y demás, uno podía obtener mayores cosechas en menor espacio. Nosotros lo que hicimos fue adaptarlo, en lugar de hacer un bancal profundo sobre el suelo, porque esto se hace picando el suelo de un sitio sin ninguna contención. Nosotros le pusimos unas contenciones de chapa, hicimos como unos canteros gigantes con chapas alrededor para poder levantar un poco el bancal, porque el bancal no tiene más de 20, 30 centímetros de altura desde el nivel del suelo. Sí. Exactamente. Entonces, pensando en la gente de edad, en la gente que tiene por ahí algún impedimento físico y demás, resulta mucho más cómodo trabajar a 60, 70 centímetros de altura que a nivel del piso. Por eso lo adaptamos de esa manera y nos dio muy buenos resultados. Hemos tenido muy buenas cosechas de todo, melones, sandías, zapallo, verdura de todo tipo. Nos resulta mucho más fácil de mantener, se optimiza el uso del agua, es fundamental. Acá nosotros, el agua es un recurso limitante. Yo digo que en el futuro las guerras van a ser por el agua. Debemos cuidar el agua absolutamente. Pienso lo mismo. Bueno, entonces, es un recurso limitante que debemos cuidar. De esa manera, cultivando en bancales profundos, se optimiza el uso del agua, ¿sí? De manera sustancial, se utiliza mucho menos cantidad de agua, la planta la aprovecha mucho mejor y al estar mullida la tierra y bien abonada, permanece más tiempo húmeda que si uno lo hiciera sobre el suelo, porque no hay competencia. Ese es más o menos la esencia de plantar en bancal profundo. No es un invento nuestro, pero nosotros lo hemos adaptado y nos ha dado muy buenos resultados, la verdad que sí. Ahora, dentro de la variedad de verduras que vimos ahí, hay cosas que no son, por ejemplo, el kale, me dijiste. El kale. Kale. Sí. Hay una sola parte del mundo que yo lo había visto. Por eso te pregunté si era asiático. Está de moda. Sí. Nosotros, yo particularmente y a ella nos gustan las plantas y las verduras raras, entre comillas. Nos gusta tener cosas que no convencionales. Sí, porque hay muchas cosas ahí. Hay muchas cosas. El ruibarbo, el kale. Tenemos ñame, la raíz de ñame, que es una planta subtropical. Es como una remolacha gigante que llega a pesar 2 o 3 kilos cada uno de esos rizomas. Cuando uno lo corta tiene color púrpura, se llama ñame púrpura y se hace pastelería, se hacen panes, se hacen comida. Bueno, se utiliza muchísimo en Centroamérica y en todos esos lugares. Yo la traje acá sufre mucho por el frío, pero están la papaya lo mismo, el tomate de árbol, la sifomandra, que son plantas muy tropicales, acá están, las cuidamos, las tapamos. ¿Se adaptan al medio? No se adaptan. En realidad las quema la helada, lo que uno debe lograr es que cuando se quema con la helada, que se le quema el follaje, la raíz no sufra de la misma manera y no se termine muriendo. Porque de esa raíz vuelve a brotar y vuelve a nacer la planta. Entonces le hacemos un mulching, le ponemos materia orgánica, le ponemos abono animal que mantiene la temperatura del suelo. La papa del aire, que es otra planta también que nosotros plantamos, que es una enredadera que crece encima de las plantas y da una especie de fruta parecida a una papa, pero con gusto a batata. Antiguamente se consumía mucho, hoy casi se perdió y se está rescatando de vuelta lo que es la papa del aire. A nosotros nos gustan ese tipo de verduras raras. Y ella, obviamente que le da un valor agregado en todo lo que hace. Ella busca repostería en la casa de té, ya les va a explicar. Y nosotros hacemos pan de zapallo, ella hace tortas con remolacha, con zanahoria. Ese tipo de cosas. Sí. Tiene que ser sin gluten para Virginia. Totalmente se puede, sí. Hay veces que alguna publicación dice verduras a la hora del té y publico la foto de verduras y nadie sabe ni se imagina y termina comiendo un budín de zucchinis. Son cosas por ahí básicas para uno.
sobre todo cuando uno viene de descendencia europea, que allá se usaba mucho lo que es la zanahoria y la remolacha, y los zucchini se utilizaba muchísimo, así que es algo normal que, bueno, la idea es darle la vuelta de rosca a la pastelería. En lo que servimos, o sea, nunca fue la idea de poner una casa de té, así que... Pero se viene. Sí, claro, era a través de esto, utilizar la casa de té como un lugar de que la gente llegue y se brinde conocimiento recíproco, porque nosotros también aprendemos de mucha gente que viene con algo nuevo o con algo distinto, con algo que no sabíamos, así que siempre hay un intercambio, decimos nosotros, por un medio, y el medio es la casa de té. Y a través de eso nosotros le enseñamos a la gente la vuelta de rosca en todo, desde una simple torta hasta salir a recorrer de dónde salió y cómo se hace, y así que hay todo el tiempo esa interacción de conocimiento, O que sea es, que en todo realidad lo que- el campo es, y la casa de té es la excusa para seguir aprendiendo y creciendo, ¿no? En realidad todo lo que ofrece en el caso de la casa té es todo producto de la tierra de este Sí, lugar. de la tierra a la mesa le decimos nosotros, de alguna Mirá vos, manera, ¿no? lo que se puede. Hay cosas que obviamente se compran afuera porque no tenemos tanto para cultivar, ni tampoco, seamos realistas, somos 2 manos y 2 pies, no podemos hacer tantas cosas, así que algunas se compran y se tratan de comprar a productores chicos de la zona como nosotros, así que lo que no producimos acá, vemos quién lo produce y se lo compramos y lo traemos o hacemos trueque o promoción y demás, así que todo el tiempo estamos con eso. Ahora, por ejemplo, que yo escucho pastelería y pienso en términos de azúcar. Yo no uso azúcar para nada, ni tengo azúcar en mi casa. Yo utilizo todo, desde el azúcar común, la mascabo, la negra, la stevia. No se utiliza azúcar y se utiliza remolacha, como ya te digo que se hace mucho en pastelería europea, así que es de todo, es probar de todo y ver qué sale y perfeccionar y buscar. Hago muchas recetas de familias que me dejan, que hacía la abuela, que hacía la tía, ancestrales y demás, y esa es un poco la idea. La pastelería que se sirve es rescatar esas cosas y mezclarlas con lo que hay, con lo nuevo, y bueno, esa es un poco la idea. O sea que, acá con el tema del colesterol, a mí la torta que más me gustaba era la pasta frola. Ajá. Y una vez mi hija, para no usar huevo, mezcló la harina con palta. Quedó verde. Sí, porque Y tiene... yo sé que quedó riquísima. Sí, tiene esa capacidad de ser un aglutinante. Bueno, yo uso palta en un budín también, uso muchísima. Se puede comer dulce o salada, así que es lo mismo. En Sí, lo Corrientes mismo. se come con azúcar. Sin embargo, en Chaco, de donde viene mi familia, la comemos con limón y sal. Así que da para Mira, las dos cosas. se Vos sabés que utiliza a mí me encanta. mucho. Corto en el medio, le saco el carozo y le pongo vinagre balsámico con Es una cuchara. riquísima y tiene un montón Y bueno, de y propiedades. ahí tiene una de las grasas sanas. De las grasas sanas. La palta, la Por eso palta, es un la palta, aglutinante la palta en pastelería. tiene una grasa sana para el organismo. Y esa- Fundamental para la Esa energía que también. decían, sí, papa de... Papa del aire, del aire. chayote. Es muy particular porque la misma fruta, lástima que no trajimos, o ahí tenemos, la misma fruta que tiene la forma de una especie de zapallito blanco, hay 2 variedades, una que tiene mucha espina y una que no tiene espina. Es una enredadera que crece sujeta en un árbol, crecen por allá y allá arriba vienen las papas del aire. Y esa papa, ahora en el otoño, de la misma papa sale una nueva planta. O sea, lo utilizás como semilla. O sea, pero no una raíz, sino una planta nueva, completamente nueva, se abre y sale una planta, ¿sí? Entonces uno planta ese chayote y tiene una nueva planta para el año que viene. Y tiene la particularidad de que es perenne. Uno la puede tener toda la vida, el chayote, colgado de un árbol y tener la fruta ahí Y es dulce, todos los tiene años. Y es dulce, carbohidratos, así que es dulce y entre es una una papa y una batata. sana. Es una verdura sana. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es rescatar ese tipo. Yo todos estos cultivos, ¿de dónde traigo yo todo esto? Aparte de haber sido autodidacta, de gustarme y demás. Mi abuelo, a él le gustaban mucho las plantas. Él era el segundo coleccionista de la Argentina de cactus. Tenía la colección más grande del país, o una de las colecciones más grandes del país, de cactus. ¿Sí? Bueno, a él le gustaban los cactus, tenía cactus de todas las variedades, pero le gustaban las plantas. Entonces muchas de estas plantas que yo estoy trayendo ahora, como el alcanfor que vimos recién, el chayote, la tuna, todo eso tenía mi abuelo en el fondo. Tenía un pedazo muy chiquito de tierra, pero él tenía todo eso. Y yo fui aprendiendo con él todo este tipo de cosas y rescatando. Él ya en aquel entonces reproducía el tomate de árbol, que se perdió, el alcanfor,
Con él aprendí que el orégano se cosecha el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, que el mejor orégano se obtiene en esa fecha. Bueno, por eso yo digo que es la tradición, ¿no? Es traer un poco la tradición ancestral, el conocimiento, que no debería perderse, ¿no? Porque si no, eso no va a estar en ningún libro, no está escrito. Esa naranja que vimos acá atrás mío, no me acuerdo el nombre. Esa que se comen las loras, que no... Ah, la naranja de Osage, la Maclura pomífera. Bueno, la particularidad de esa planta es que realmente es un fósil viviente, es una planta que vivía prehistóricamente y que el reproductor y el diseminador de la semilla de la Maclura era el mamut. Eso lo descubrieron, es una planta originaria de Norteamérica. El mamut se comía la fruta de la Maclura y era el que diseminaba la planta por todos lados. Es cosa increíble. El mamut desaparece, debería haber desaparecido. Debería haber desaparecido la naranja de Osage. ¿Por qué naranja de Osage? Porque los indios Osage de Norteamérica tienen una madera muy amarilla. La veta Preciosa. y el color de esa madera es amarillo, pero amarillo, amarillo, literal. Y es muy dura. Es una madera que es muy maleable. Entonces los indios Osage fabricaban los arcos y las flechas con esa madera. Y era moneda de intercambio entre ellos. Tenía mucho valor. Entonces la planta era valorada, la planta después sufrió un proceso de autoclonación, llamémosle así, para poder perpetuarse en el tiempo al desaparecer su diseminador, que era el mamut, y ha sobrevivido hasta nuestros días. Acá la trajeron unos extranjeros que vivieron en un campo aquí cerca, porque se usaba como cerco natural, como el Crataegus, que también se diseminó en la sierra, porque tiene espinas, y eso mantiene alejados los animales. Entonces, la lora, que pasó a ser el diseminador, natural de la naranja de Osage, y acá en esta zona hay mucha por ese motivo, porque la lora se come la fruta y disemina la semilla. La otra cosa que tampoco recuerdo haber visto nunca en mi vida, el árbol ese que crece abajo está el peje, creo que. El peje o sombra de toro. Sí. Bueno, la particularidad del peje es que principalmente es una planta nativa, muy valorada por la gente antiguamente, porque tiene muchas propiedades medicinales, sobre todo por ser muy buena para los alcohólicos, porque decían, nosotros no lo hemos probado, pero decían que el que consumía una infusión de peje desarrollaba una repulsión al alcohol. Y además, la particularidad que tiene el peje o el sombra de toro es que crece debajo de otros árboles, normalmente debajo de un tala. Nosotros lo hemos estudiado porque eso puede deberse a que es un parásito, hemiparásito, o que hay una simbiosis entre el peje y el tala. No se sabe bien qué ocurre, pero normalmente crece debajo de otra planta. Yo no he observado que la otra planta se vea perjudicada, ni el peje tampoco. Entonces yo asumo que es una simbiosis. Ambos se benefician. O sea que sobreviven los dos. Exactamente. Sí, eso no recuerdo en mi vida haber visto un peje en ningún lado. No, bueno, claro, son plantas nativas que se están perdiendo. El peje, el piquillín, que el piquillín ya hay sitios donde no hay. El guayacán o cucharero, que era una planta muy valorada antiguamente aquí, bueno, hay muchísimo. El manzano del monte, que es un manzano nativo. El orco quebracho. Bueno, muchas plantas que en muchas partes han desaparecido, aquí nosotros las cuidamos muchísimo, porque nosotros decimos que este es uno de los últimos reductos donde la flora nativa se mantiene, por eso debemos cuidarlo muchísimo. O sea, escuchaba, son 100 hectáreas de campo. Sí. Este sector que vemos es que el que está trabajado, Sí. tiene este aspecto realmente paradisíaco. ¿Y el resto es todo monte nativo? Es todo monte nativo. Donde solamente hay carga animal. Nosotros decimos y compartimos con mucha gente que sí piensa, que los animales en el monte, criados de esa manera y en forma prácticamente salvaje, benefician, no perjudican. Muchas de las semillas de los nativos necesitan pasar por el tracto digestivo de los animales, uno de ellos es la vaca, para poder germinar. Así que es bueno que haya animales en el monte. ¿Qué tipo de animales? No, si hablamos de animales de cría, acá hay vacas, ovejas,
Cabra ya no, No. porque la cabra con las plantas no se lleva bien, porque le roe la corteza y es dañina para sí, las sí, plantas, sí. entonces hemos tratado de que estén lejos del sitio. Pero sí hay vacas, caballos, ovejas. Y en forma natural, Eh, en forma silvestre. Sí, y en forma silvestre hemos visto pecarí, jabalí, No seguidos, pero sí, uno o dos hurones, en años. bueno, liebres, perdiz montaraz, la perdiz común y muchos pájaros. Nosotros acá en Muchísimos. este sitio, nosotros obviamente diversidad. tenemos bebederos, tenemos recipientes donde los animales vienen a comer, que nosotros le damos alimento, y cada año reina mora, ahora vienen cardenales, Los 7 colores. 7 colores. Bracitas de fuego, No, churrinches. impresionante los pájaros que hay acá. Evidentemente se sienten a gusto, porque Sí. vuelven. No hay nadie que molesta. Sí, No, acá para vuelven. nada, no es la No, idea. al contrario, sí. Sí, vos sabés que hace poco en Villa El Dí, que fue en el verano, que grabamos el programa en la punta de un cerro, y ahí en la vivienda que seguía el nivel del suelo, vi la cantidad de colibríes que había. Ah, Pero tiene los bebederos, eso, y dice que llega el invierno y se van. sí, nosotros no somos muy partidarios de poner el bebedero, el agua con azúcar, porque no, No es su alimentación no es natural. No es natural, natural. pero sí ponemos todo tipo de arbustos, de flores, todo tipo de flores, para los polinizadores y para ellos. Así que ¿Son hay mariposas? muchos hibiscus, Ah. se llena. Bueno, ahí tiene un ejemplo de lo que yo le decía, de que la gente muchas veces se sorprende. Obviamente que hay gente que no sabe cómo es una planta de sandía, hay gente que no sabe cómo es una planta de melón. Y viene, ¡ay, esta es la planta de sandía! ¿Sí? No saben. Sí, Bueno, aunque no se crea el todavía. aporte, nuestro aporte es ese, ¿sí? Bueno, pero además, no sé, por ejemplo, el tema de los pájaros es otro, ¿no? Hay gente que nunca vio un pájaro determinado. Pero las mariposas, esa zona que yo les decía, donde nosotros tenemos plantas polinizadoras y muchas flores, se llena de mariposas. El 80% de las fotos que saca la gente es a las mariposas, porque hay muchos sitios donde ya no se ven. A las No se ven, abejas, sí, sí. 2 o 3 tipos de No abejorros. sé, es increíble, increíble. Acá las abejas son salvajes, vienen todo tipo de polinizadores durante el tiempo que duran las flores. Hay un polinizador que lo vimos 2 o 3 veces, no me acuerdo el nombre porque tiene su nombre, y es como un abejorro grande, pero tiene el vuelo y poliniza igual que el colibrí. Parece un colibrí Mira. y es un insecto. Tengo las fotos, les he No, sacado no. fotos, es bastante Eso es difícil, igual que el increíble. colibrí porque se mueve muy rápido, pero es un impresionante. insecto, pero de muchos colores, muy bonito, pero el vuelo es igual que el del colibrí. Y no lo vimos libar, pero está siempre en las flores, sobre todo hay En las unos mismas, hibiscus en que los tenemos ahí. hibiscus, sí. Bueno, ese tipo de cosas acá son muy comunes, pero bueno, le vuelvo a repetir, nosotros tratamos respetamos mucho el tema de los ruidos, obviamente hay cosas no las podemos controlar, pero sí, bueno, que no haya mucho disturbio, que no haya mucho ruido. Tenemos 6 perros y tratar de educarlos para que no corran ni le hagan daño a los nada. pájaros. Eso es lo que tratamos de hacer sustancialmente. Por eso duermen adentro. Claro, para que no estén corriendo los Ahí en el zorrinos. Acá pincho, hay sí. muchos zorrinos. Acá en invierno, eso es un campo minado. Uf, Cuando se vienen los pone zorrinos es un campo horrible. minado, porque el zorrino es alimento de larvas y ellos cavan, no terminan nunca de cavar. Y hacen un pozo tan particular con la trompa que si uno quisiera echarles la tierra que ellos sacaron de ese hueco, nunca lo termina de tapar. Siempre le Tanta queda un tierra que espacio. rellenamos otra Siempre vez le porque queda un es espacio. terrible. Entonces, yo ya lo naturalicé al tema. Yo digo, bueno, están beneficiando al suelo porque lo están aireando y Claro. están produciendo de alguna manera que yo esa tierra floja se las vuelva a echar en el hueco y eso mejora el suelo. Ahora, y ellos entran acá, pero ¿dónde habitan? No, ellos en hacen el sus monte. cuevas acá en los alrededores, o abajo de la leña, no sé, hay que salir tarde para verlos, ¿no? Pero ellos tienen, y hemos visto que han tenido sus crías acá, o sea que se ve que ya viven en este sitio. Bueno, y Son los simpáticos, lo que dejamos. pasa es que son hediondos. Sí, pero son tan bonitos. El año pasado los perros agarraron uno atrás de ese macetero que está Lo contra la pared, arrinconaron ahí, lo arrinconaron no, no, ahí, no. levantó la cola y yo me di cuenta que estaba el zorrino ahí porque estaba la cola para arriba atrás del macetero. Yo ni me acerqué. Fue Pero era imposible. un hueco de 5 o 6 centímetros y ahí estaba aprisionado el zorrino. Yo digo, bueno, de acá no va a poder salir. Y salió.
Yo me fui, guardé los perros Hay que y atar él a se los fue perros y después. esperar que se vaya, Sí, pobrecito. sí, son muy curiosos las zorrinas. Hurones hemos visto también varias veces. Cuises está lleno. Vos sé que los hurones, yo me acuerdo cuando era niño, en los galpones que están al costado del ferrocarril, donde se almacenaban granos, Claro, está lleno de ratones. claro, En vez de tener gato tenían hurones. Sí, claro. sí. Y es, Sí, es los hurones bonito, es realisco. Tengo un par de fotos que alcancé a sacarle, pero es bonito. Ve, por ejemplo, ahí debajo del roble están las calandrias, ¿no? Hay dos variedades de calandria, la calandria común y la calandria real. A mí lo que me llama la atención, que las calandrias saben venir en septiembre, octubre, se reproducen acá y están ahora en junio. Algo está pasando con el clima. Yo he visto colibríes el otro día libando. Nunca nos había pasado. El colibrí se va. Bueno, El y invierno. el árbol Como que vimos atrasado que el invierno y un nogal vimos recién que está todo El almendro está hinchando la yema. Entonces, evidentemente, este cambio climático, este veranito, no es beneficioso, pero algo está pasando porque hay pájaros que deberían haber venido hace 2 o 3 meses, o sea, Están deberían acá. venir en septiembre, en octubre, y están ahora acá. Ahí están. Es muy raro, pero bueno, por eso yo lo que digo es que igual de todas maneras la naturaleza y los seres que la cohabitan tienen un poder de adaptación infinito, ¿no? Porque eso en una ciudad no se nota. Claro, uno no lo ve porque no es observador en el tema, pero yo acá, el otro día estaba sentado ahí haciendo mis baños de sol diarios y atrás mío había un colibrí libando una de las flores. Y yo digo, ¿estamos en junio? Fui y se lo comenté a ella, le digo, no puede ser. Hoy estaban los cardenales tomando agua, las calandrias que saben venir a hacer sus nidos en primavera. No sé qué va a pasar, porque obviamente dicen que va a venir una ola de frío y demás. Pero los pájaros no se van a ir, ya se van a quedar. Yo veo que están haciendo sus nidos ya. Ya están construyendo los nidos. Claro, ¿no? Es raro, sí. Pero bueno, Pero esa es entonces, la primera vez que Sí, que yo- ocurre. cuando hay inviernos cortos pasa un poco eso. sí. Así que Hemos visto, sí, que vienen, O sea que están anunciando entonces que el invierno va a ser corto. sí, aparentemente. ya está anunciado igual, sí, Sí. que este año va a ser más Sí. corto. Sí, seguramente va a haber una transición y esas calandrias no saben estar nunca acá en otoño y menos en invierno. Y ahí están. Como más pancha. Sí, hay un zorzal chalchalero, el otro día vi uno, pero ahora hay 3, que también es raro verlos. Acá está el común, pero bueno, así estamos, hay que entender lo que está Interesante. pasando. Muy bien, Carlos y Lorena, o Lorena y Carlos, estamos llegando al final. Pero antes de irnos, voy a empezar con Lorena, viste, un mensaje para los que después ven el programa. Hoy, Lo que no sea. sé qué puedo O saludo. decirles. En principio, como siempre pongo yo en las publicaciones, es gracias. Siempre doy las gracias porque esto funciona gracias a la gente que viene. Y gracias por también lo que nos dejan, el amor que nos entregan, el cariño, siempre vuelven, disfrutan y para nosotros eso realmente es lo que nos dejan. Más allá de lo que es el comercio, es eso. Así que agradecerles que vengan y qué bueno que se lleven siempre algo de conocimiento, algo que les aporte a su vida. Esa es un poco la idea, seguir en ese intercambio. Muy bien, Lorena. Carlos. Bueno, ante todo agradecerles a ustedes porque en realidad nosotros este sitio lo teníamos como un santuario, hoy lo hemos abierto para que la gente lo conozca y vea otra forma de vida. Vemos que eso está ocurriendo y en realidad esto se lo debemos a gente que nos dijo durante mucho tiempo, continúen con la idea. Apuesten a la idea y aunque al principio les vaya mal, insistan con esa idea. Yo creo que es un poco el paradigma actual, tener una idea, seguirla, perseguir un sueño, que en definitiva es parte de lo que nos ocurre día a día, ¿no? Entonces, realmente nosotros acá hemos conseguido eso por haber perseguido la idea, por haber entendido que estamos invitados al sitio y que en algún momento lo vamos a tener que dejar como estaba. Y bueno, y que la gente aprenda y entienda que hay otra forma de vivir. Muy bien. Les agradezco a Lorena y Carlos habernos permitido justamente poder compartir este momento, en un lugar que solamente
hay que meterse adentro para ver lo que hay. No se Bueno, ve de la ruta. Muchas gracias. Gracias. Y a Muchas ustedes, gracias. gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de la Excusa es Perfecta desde Jardín de Monsalvo. Hasta la próxima.